Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien esta semana. Continuamos con nuestro estudio bíblico del libro de Hechos y hoy tenemos el capítulo número 14. Hoy estamos completamente virtual, así que un saludo a todos los que están ahí en su casa. Pongan un hola, pongan algo para saber que están ahí. Entonces, como les decía, continuamos con capítulo número 14. Vamos a orar para comenzar. Padre Santo, te damos gracias por esta semana que hemos iniciado. Te damos gracias por cada una de las cosas que has hecho con nosotros, porque sabemos que nos has acompañado en todo momento, que hemos podido ver tu mano poderosa en nuestro trabajo, nuestra familia, nuestra salud. Así que te damos gracias también por este tiempo que vamos a estar compartiendo, que vamos a estar aprendiendo de tu palabra, que tu espíritu abra nuestra mente y nuestro corazón para poder aprender cada una de las maravillas y cada una de las cosas que podemos encontrar en tu palabra. Así que te alabamos y te bendecimos y en tu nombre oramos. Amén. Ok, voy a compartirles la pantalla para que puedan ver la presentación de la materia del día de hoy. Acá está. Ok, ahí ya deberían de estar viendo la pantalla. Entonces, como les decía, estamos viendo esta segunda parte de lo que es el libro de Hechos, que va del capítulo 13 al 28. Y hoy tenemos el capítulo 14. Ya vimos a Pablo comenzando sus viajes misioneros. Aquí continúa en su primer viaje misionero. Entonces, para hacer una recapitulación del capítulo anterior, dice que Saulo y Bernabé viajaron a la isla de Chipre. Estuvieron en Pafos y se enfrentaron a Eliamás, que era un mago judío falso profeta. Viajaron a Antioquía de Pisidia y llegaron a una sinagoga donde Pablo hablaba sobre Jesús. Les habla Pablo entonces a los gentiles también, que ellos le pidieron que hablara con ellos, y los judíos celosos se enojaron. Así que ponen a todos en contra de Pablo y Bernabé y los sacan de la ciudad. Entonces, dice que se dirigen a la ciudad de Iconio. Y ahí era donde habíamos quedado la semana pasada. ¿Ok? Entonces vamos a ir leyendo Hechos 14, capítulo 1. Y dice, y aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos. Aquí vemos que entran otra vez a una de las sinagogas. Y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y de griegos. Y aquí vamos a hacer una pausa. Ok, en esta ciudad había una sinagoga. Okay, ellos llegan y entran a esa sinagoga. Venían huyendo de la persecución de los judíos de la ciudad anterior. Pero vean que dice algo interesante, que tanto judíos como griegos creyeron. Entonces aquí vamos a tener también a tener que devolvernos un poco a los primeros capítulos de Hechos. Si mal no recuerdan, o para los que no estuvieron, hay una parte también en Hechos donde los griegos hablaban en contra de los judíos que las viudas no eran cuidadas de igual forma. Entonces esto no quiere decir que habían griegos de nacionalidad griega que podían entrar a una sinagoga o que eran parte de la iglesia que estaba creciendo, porque recordemos que había un problema de los judíos en contra de los gentiles. Gentil era cualquier persona que no creía en Dios, cualquier persona que inclusive no era descendiente de Judá, de la tribu de Judá o Benjamín. Entonces, no quiere decir de que habían griegos de nacionalidad, ¿verdad? De Grecia, sino que lo que estaba hablando era que habían judíos con una formación griega y habían judíos con una formación que se llama helénica, ¿verdad? Que eran como dos culturas. Entonces, estos mismos judíos que estaban ahí, estaban en esa sinagoga. ¿Por qué? Porque no era posible que un griego estuviera dentro de una sinagoga, pero, o sea, no lo hubieran dejado entrar del todo. Entonces, como les digo, no se refiere a los griegos, sino a las personas judías con una formación griega. Un ejemplo es Pablo. Pablo vivió en Tarso. Tarso es una ciudad universitaria con mucha influencia griega. Entonces podríamos decir de que Pablo era un judío griego, era un judío con formación griega. Su cultura, muchas costumbres también venían de Grecia. Entonces, aquí es donde los encontramos. Con esto dice que muchos griegos y judíos creyeron. O sea, realmente el mensaje estaba llegando. Seguimos leyendo en Hechos 14:2.
Pero los judíos que no creían, o sea, quiere decir que hubo una parte que no creyeron, y vean quiénes, los judíos, ¿okay?, que no creían, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Entonces, aquí vemos otra vez a los judíos estorbando la obra de Pablo y Bernabé. ¿Okay? En anterior, cuando estaban en Pisidia, recordemos que ellos salieron huyendo porque los judíos, celosos de que fueron a hablar a los gentiles, los echaron. Y dijeron, no puede ser posible de que les den a ellos lo que es para nosotros. ¿Okay? Pablo les dijo, teníamos que venir a ustedes como por compromiso, pero nuestro trabajo, nuestro llamado fue a los gentiles. Así que ahora volveremos a ellos, iremos donde ellos y seguiremos la obra de Dios en ellos. Entonces, estos otros judíos vinieron y pusieron a los gentiles, a aquellos que no creían en Dios, que no creían en el mensaje de Jesucristo, los pusieron en contra. Entonces, sigue diciendo en Hechos 14:3. Sin embargo, se detuvieron ahí mucho tiempo, a pesar de que no los querían, a pesar de que pusieron a los gentiles en contra, igual se quedaron. ¿Cuántas veces nosotros a la primera huimos? A la primera vez, a la primera prueba, simplemente nos vamos. ¿Okay? Pablo va a enfrentar muchas dificultades para poder expandir el reino de los cielos. Y eso es algo que también tenemos que ir aprendiendo. A veces no es fácil. Vamos a encontrar con muchos estorbos, muchas cosas que van a tratar de impedir que llevemos el mensaje de Jesucristo. Sigue diciendo, hablando con valentía, confiados en el Señor. Y aquí tenemos dos características de Pablo y Bernabé que nos pueden ayudar a nosotros. Uno, hablaban con valentía, no con miedo. No llegaban a decir, bueno, ¿y si digo esto? No, mejor lo voy a decir de esta otra forma para que la gente no se resienta. Dice que ellos hablaban con valentía, quiere decir que hablaban las cosas tal y como son. Y después dice, confiados en el Señor. El que los estaba guiando era el Señor. No era lo que ellos creían, no era lo que ellos pensaban, sino era Dios. El cual daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran por mano de ellos señales y prodigios. ¿Okay? Recordemos que señales son milagros y prodigios son actos sobrenaturales. ¿Cuál es la diferencia? Un acto sobrenatural es aquel que rompe las leyes de la naturaleza. Se abrió el mar rojo, cayó maná del cielo, y cosas que normalmente rompen la física, ¿verdad? Cosas que no son posibles. Jesús caminó por el agua. Eso es algo que no es normal, es algo prodigioso, es algo, ¿verdad? Había una columna de fuego. Y los milagros son todos aquellos que ocurren, digamos, como una sanidad, una liberación, cosas que también son sobrenaturales, pero que, digamos, actúan un poco más normal, ¿verdad? Alguien llegó y se sanó, es diferente a alguien llegó y abrió el mar, ¿verdad? Es el mismo poder, pero son diferentes manifestaciones. Entonces dice que hicieron muchas señales y prodigios. Hechos 14 del 4 al 7. La gente de la ciudad estaba dividida. Entonces, este mensaje que Pablo y Bernabé estaban dando dividió la ciudad. Había unos que creían y otros que no creían. Unos estaban con los judíos y los otros con los apóstoles. Había unos que decían, este es el mensaje de Dios, y creían en lo que los judíos, en lo que los apóstoles estaban diciendo, pero había otros que estaban con los judíos. Vean lo interesante, no eran los gentiles en este momento, eran los judíos, los que creían, los que conocían la palabra, los que daban sacrificios a Dios en el tabernáculo, los que conocían de Abraham, Moisés, Isaac, todos ellos. Esos eran las personas que estaban en contra del mensaje de salvación y de perdón de Jesucristo que transmitían los apóstoles. Vean cómo la rigurosidad, la religiosidad puede estorbar la obra de Dios que a veces queremos hacer, o que inclusive nosotros mismos podemos ser estorbo para estorbar la obra de Dios. Entonces creo que es algo que tenemos que pensar bastante. Dice, versículo 5, pero sucedió que los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a maltratarlos y a apedrearlos. Y aquí empieza una de las escenas más interesantes, o una de las tantas escenas, donde vamos a ver a Pablo
en una situación complicada. Aquí dice que se fueron para maltratarlos y apedrearlos. Ni siquiera era para asustarlos. La parte de apedrearlos, después lo vamos a ver, y creo que también eso lo vimos cuando hablamos acerca de Esteban. Ahí puede buscarlo en la galería, en los videos que tenemos, cuando hablamos sobre Esteban. Y hablábamos de que apedrear también había toda una connotación, pero era para hacer daño, era para matar, era una forma de cumplir sentencia. Entonces, querían maltratar y apedrear a Pablo. Y ellos, al darse cuenta, huyeron a Listra y Derbe, que son dos ciudades Licaonia, y a toda la región circunvecina, y ahí predicaban el evangelio. Entonces, cuando supieron que los iban a apedrear, mejor huyeron. Dijeron, no, aquí no, en Iconio no nos podemos quedar, nos van a matar, mejor vamos. Entonces, este viaje misionero no comenzó tan bien, ¿verdad? No comenzó tan tranquilo. A veces nosotros queremos que nuestro ministerio, lo que Dios nos está mandando a hacer, sea algo tranquilo, sea algo donde vayamos, se nos abran las puertas, todo el mundo nos reciba y todo el mundo reciba lo que decimos, pero vean que no es tan fácil. ¿Okay? Pero no es tan fácil, no por la gente que no creía, sino por la gente que sí creía en Dios. ¿Verdad? Tal vez lo que no creían era el mensaje de Jesús, pero su religiosidad no los dejaba creer el mensaje de Jesús. Pero por otro lado estaban los gentiles que no conocían de Dios y que no conocían de Jesús y recibían mejor el mensaje de Jesús. Pablo tenía, recordemos que también Pablo tenía una promesa o algo sobre su vida de cómo iba a ser su ministerio. En Hechos 9:16 dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer en mi nombre. Entonces, ya Pablo sabía que iba a padecer. Pablo sabía que iba a ser difícil. Pablo sabía de que su ministerio no iba a ser tan fácil, porque dice, ya le mostraré cuánto le es necesario padecer. Cuánto le es necesario pasar pruebas. Le voy a enseñar lo difícil que es ser un enviado de Dios. Eso es lo que Jesús le había dicho a través de Ananías. Entonces, Pablo está en Listra, ¿verdad? Haciendo milagros, se le presenta la oportunidad de sanar a un cojo, y es lo que vamos a ver. Entonces está en Listra, capítulos 14:8. Cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento. ¿Recuerdan una historia parecida con Pedro? Cuando Pedro estaba en el templo y va Pedro y Juan y se encuentran a un cojo, que también era de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él los ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. Recordemos que también Pedro llegó, vio a este hombre, le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy, levántate y camina. Dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Era una historia parecida. Él saltó y anduvo. Entonces la gente, al ver que Pablo lo que había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica. Y aquí vamos a detenernos. El día de ayer, en ¿Sabías qué cosas de la Biblia? Publiqué algo sobre Licaonia, una región de Asia Menor que tiene diferentes ciudades. Y ellos tenían una lengua diferente, ellos tenían un idioma diferente que era el licaónico. ¿Okay? Entonces, dice que esta era como les decía, una parte de una provincia romana en Galacia, ¿verdad? Y tenía ahí diferentes influencias. Dentro de esta venía con la influencia griega, pero también romana. Entonces dice que ellos llegan y ven a Pablo hacer este milagro. Ven a Pablo levantar a un hombre cojo de nacimiento, que muy posiblemente todos sabían que era cojo de nacimiento. Lo levantó y le dijo, levántate y anda. Y ellos lo que dijeron, y dijeron algo en una lengua diferente, pero lo que dijeron se lo atribuyeron a alguien más. ¿Verdad? Recordemos que todas estas ciudades, por ahí del año 2500, habían estado a cargo o han sido conquistadas por Grecia. Después que Grecia cae, son conquistadas por Roma, pero mantenían la cultura, mantenían muchas cosas. Entonces, aquí vamos a ver algo interesante. Dice Hechos 14, dice otra vez, y dice en la segunda parte de ese versículo 11, y dice que dijeron con lengua licaónica,
dioses con la semejanza de hombres han descendido a nosotros. ¿Con quién nos compararon? Con un dios. Ellos no creían o no sabían de que se podía hacer eso. Ellos decían, esto lo único, solo los únicos que pueden hacer esto son los dioses. ¿Y a cuáles dioses se referían? A los dioses griegos. En las versiones de sus Biblias, ustedes van a poder encontrar dos nombres de estos dioses. Vean lo que dice. A Bernabé le llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. En otras versiones van a ver de que a Bernabé le llamaban Zeus y a Pablo Hermes. ¿Ok? Entonces, aquí yo les puse una lista de los diferentes dioses que ellos tenían. Okay, dice que Júpiter o Zeus, Júpiter es romano y Zeus es griego. Dice que era el dios del cielo y soberano de los dioses. Era también creador de las nubes, los cuales controlaba con sus rayos. Ellos seguro vieron de que Bernabé era el que tenía más autoridad. Bernabé era como el jefe, recordemos que más bien Bernabé había reclutado a Pablo y que prácticamente lo estaba como discipulando. Entonces dijeron, este es el jefe, entonces este debe ser Zeus. Y el otro era Mercurio o Hermes, ¿verdad? Mercurio romano, Hermes griego. Dice, fue considerado el dios de los atletas, de la sabiduría, de las artes, de la escritura y de los pastores. Su principal labor era ser el mensajero. Recordemos que el que hablaba era Pablo. De los dioses, y Júpiter le dio por sus servicios un sombrero y unas sandalias aladas, pero también conducía las almas del infierno. Entonces, ellos dijeron, este es el jefe, tiene que ser Zeus, tiene que ser Júpiter. Y este otro, que es el que está hablando, que es el que está diciendo, muy posiblemente es Hermes, es el mensajero, es el que dice lo que Júpiter o Zeus quiere. Entonces los confundieron como dioses. Dijeron, no conocemos a nadie que pueda hacer esto, lo único es un dios. Y aquí es donde entonces Pablo va a empezar a hablarles pero vean no solamente lo que pasa, los confunden como dioses y querían adorarlos como dioses. Hechos 14:13. El sacerdote de Júpiter, entonces quiere decir que había un templo de adoración a Júpiter, o sea, a Zeus, en ese lugar de Listra. ¿Okay? En todos estos lugares no solamente había una sinagoga como vimos al inicio, sino que también habían templos a otros dioses. ¿Okay? Y tenemos que entonces el sacerdote del templo de Júpiter, cuyo templo estaba enfrente a la ciudad, ¿okay? Trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. ¿A quiénes? A Pablo y Bernabé por haber hecho este milagro. ¿Okay? Entonces los confunde. Y aquí había que tener cuidado con algo. ¿Por qué? Porque toda esta atención pudo haber hecho que Pablo y Bernabé dijeran, a la pucha, ¿viste cómo nos están halagando? ¿Viste cómo nos están reconociendo por la gran labor que nosotros hicimos? Sí, claro, nosotros somos casi dioses. Sí, nosotros todo lo que hacemos realmente, y aquí pudo haber entrado o pudo haber, si no hubieran cuidado su corazón, se pudo haber abierto una puerta al pecado. ¿Verdad? Porque el pecado está ahí a la puerta. Nosotros somos los que decidimos si abrimos o no abrimos. Entonces, el pecado estaba ahí. Satanás estaba tratando de aprovecharse de esto porque dijo, si estos dos caen, los hago de mi lado, la obra ahí queda. Entonces, mandó Satanás o la misma gente a alabarlos como dioses. Y aquellos tuvieron que decidir qué hacían, a quién le daban la gloria, si a ellos mismos se dejaban llevar por sus emociones, se dejaban llevar por los halagos, se dejaban de llevar por la situación o la aprovechaban para llevar el mensaje de Dios. Sigue diciendo así. Veamos la actitud de ellos. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus vestiduras y se lanzaron entre la multitud gritando y diciendo, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos de que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar
y todo lo que hay en ellos. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar por sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Entonces, la actitud de ellos fue decir, suave, 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 esto no es nosotros. Nosotros no tenemos ese poder. Nosotros solo somos un instrumento del Dios vivo que hizo todas estas cosas. ¿Verdad? Entonces dice que anunciamos que estas vanidades, ¿verdad? Se conviertan al Dios vivo. Y aquí les va a decir, recordemos que los griegos tenían, diferentes dioses para diferentes cosas, ¿verdad? El dios del agua, el dios del sol, el dios de otra vez, ¿verdad? El dios Zeus, que tenía rayos, Hermes, que, ¿verdad? Que era el que andaba por ahí, Hades, y tenían diferentes dioses. Y lo que va a hacer Pablo es decirle, el Dios del cielo, de la tierra y de todo lo que hay en él. O sea, está agarrando todos los dioses y los está encapsulando en uno solo. Les dicen, ustedes tienen muchos dioses, yo tengo uno que hace todo lo que ustedes hacen con varios. Dice, en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las personas andar como les dé la regalada gana. Él los ha dejado, pero nunca ha dejado de dar testimonio de sí mismo. ¿Ok? Entonces, vemos que algo parecido le había pasado a Pedro. En Hechos 3:11 dice lo siguiente, y es con el mismo ejemplo, con la misma situación del cojo. Mientras el cojo, aquí tenemos a Pablo, que había sido sanado, tenía asidos a Pedro y a Juan, y todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba el Salomón. Al ver esto, Pedro habló al pueblo, israelitas, ¿por qué os admiráis de esto? Muy parecido a lo de Pablo. ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este? De igual forma que Pablo, ¿verdad? O que Pedro, prácticamente, Pablo estaba haciendo lo mismo. Pablo estaba diciendo, vean, esto no es por nuestro poder, esto no son por mis habilidades, esto no es por lo que yo soy, esto no es por lo que yo sé, esto no es porque soy muy carga, no, esto no es por nada que yo tenga, esto es porque el Dios vivo que ha estado siempre, que es el dueño de todo, que es el que hace todo posible, esto es lo que Él ha hecho. Dios nos va a utilizar. Dios va a hacer cosas a través nuestras. Dios puede sanar a alguien, Dios puede bendecir a alguien, Dios puede traer una palabra de bendición, de aliento, de todo a alguien a través nuestro. Lo que nosotros tenemos que tener cuidado es que no creamos que eso es nuestro. No creamos que somos nosotros los cargas que hicimos o que dijimos eso. ¿Verdad? No somos nosotros los que hicimos esa sanidad. No somos nosotros los que trajimos esa palabra a esa persona cuando nos dijo, esto es del Señor. Y que uno diga, ah, claro, es que a mí el Señor me utiliza un montón. ¿Verdad? Porque nosotros no tenemos que vanagloriarnos de lo que Dios hace a través nuestro. Porque el que tiene que dar la gloria, o el que tiene que tener la gloria es Dios. Entonces, ellos y nosotros, también de la misma forma tenemos que decir, suave, suave, es que esto no soy yo. Yo nada más me dejé utilizar. Yo no tengo nada que ver aquí. Yo fui un enviado del Señor. El Señor me dijo que te dijera esto, el Señor me dijo que orara por vos, pero el que hizo el milagro fue Dios. A Él es el que tienes que alabar. A Él es el que tiene que darle las gracias. A Él es el que tienes que darle las bendiciones. A Él es el que tienes que traer guirnaldas. A Él es el que tienes que hacer esto, no a mí. ¿Okay? Entonces, tenemos que tener la humildad para saber que cuando Dios nos usa, la gloria no es nuestra. Sigue diciendo en Hechos 14:20. Dice, pero aún diciendo estas cosas, difícilmente lograban impedir que la multitud les ofreciera sacrificios. Ellos decían y la gente seguía trayendo cosas, la gente seguía alabándolos. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio. ¿Recuerdan de dónde venían huyendo? Huyeron de Antioquía de Pisidia. Después de ahí se fueron a Iconio. En Iconio quisieron apedrearlos, así que salieron huyendo. Quiere decir que estos judíos de Pisidia se fueron a Iconio persiguiéndolos y cuando llegaron a Iconio agarraron a otra persona, a otros y se fueron a perseguirlos a la ciudad de Listra.
Dice, persiguieron a la multitud, apedrearon a Pablo. Ahora sí ya lo hicieron. La vez pasada Pablo huyó cuando lo iban a apedrear. Ahora aquí dice que lo apedrearon y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. O sea, imagínense, no fue que lo apedrearon y ya. Lo apedrearon y lo arrastraron pensando que estaba muerto. O sea, imagínense, no fue que Pablo se hizo el muerto. O no sabemos, pero creo que hubiera sido un poco difícil si lo hubieran apedreado, hacerse el muerto. Entonces dice que lo apedrearon, lo arrastraron como si fuera un cadáver hasta las afueras de la ciudad pensando que lo habían matado. ¿Ok? ¿Qué hubiéramos hecho? ¿Cómo hubiéramos actuado nosotros? Vean lo que dice. Pero estando rodeados de los discípulos, ya me perdí, se levantó y entró a la ciudad. Al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Entonces, pasaron de ser dioses a ser criminales, a ser alguien a quien apedrear. ¿Ok? Entonces, dice que, pero que igual forma, cuando salieron, lo rodearon los discípulos, se levantó y volvió a entrar a la ciudad. Él sabía que tenía una tarea, él sabía que tenía una misión y no iba a dejar que nada ni nadie entorpeciera la misión por la cual él había sido escogido por Dios. Dice que esos días, al día siguiente, salió con Bernabé para otra ciudad que se llama Derbe. Que entonces veamos cómo los judíos, por sus celos, estaban haciendo cosas que realmente entorpecían la obra de Dios. Estaban haciendo cosas que impedían hacer la tarea para la cual Pablo y Bernabé han sido enviados. Llevar el mensaje de Dios, no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. ¿Ok? Entonces, dice Hechos 14, 21, 22. Después de anunciar el evangelio en aquella ciudad, ¿cuál ciudad? Derbe, ¿verdad? Porque dice que se levantaron y fueron para Derbe. Y de hacer muchos discípulos, y esto es algo en lo que estoy trabajando últimamente, ¿verdad? Cómo pasar de hacer seguidores a discípulos. Hay muchas personas que son seguidores, pero nosotros también tenemos que aprender a ser discípulos, ¿verdad? Una cosa es un seguidor y otra cosa es un discípulo. Después ahí lo vamos a ver. Dice, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, las tres ciudades a los cuales los habían perseguido. Después de hacer muchas cosas en Derbe, que muy posiblemente Derbe entonces sí pudieron haber hecho más su obra, volvieron otra vez a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos. Cuando dice confirmando es reforzando, exhortándolos a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Les estaba diciendo, gente, no va a ser fácil. A veces nos gustan los mensajes bonitos, nos gustan los mensajes donde se presenta el ministerio de expandir el reino de los cielos como algo bonito. Y no siempre va a ser así. Siempre vamos a tener dificultades, siempre vamos a tener personas en contra, siempre vamos a tener inclusive dificultades internas de nosotros mismos que van a querer entorpecer esto. Pero entonces dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones, quiere decir que había que pasar a través de esas tribulaciones, que había que pasar por esas tribulaciones, pero también no solamente pasar por esas, sino sobrellevarlas, pasar más allá, no quedarse en la tribulación, no que la tribulación nos hiciera echarnos para atrás, sino que había que atravesar la tribulación para poder entrar en el reino de Dios, para poder hacer esta obra. Y Pablo realmente va a conocer que es atravesar estas tribulaciones para poder hacer su obra. ¿Ok? A pesar de que fueron expulsados, ¿verdad? Entonces vuelven, instauraron otras iglesias y dice que establecieron una jerarquía. Veámoslo en el Hechos 14, 23. Ya casi vamos terminando. Este es un capítulo corto. Constituyeron ancianos en cada iglesia y después de orar y de ayunar los encomendaron al Señor a quien habían creído. Entonces, cuando habla de ancianos, no se está refiriendo a personas de avanzada edad, se está refiriendo a personas de autoridad.
Que en ese tiempo una persona anciana era una persona que tenía autoridad, que tenía liderazgo, que la gente lo seguía. Entonces, buscaron a estas personas, dice que los instauraron como cabeza de la iglesia, ¿verdad? Los pusieron a cargo de la iglesia. Entonces, qué importante es tener personas de autoridad y liderazgo a cargo de algo, a cargo de personas, a cargo de la obra de Dios. Ellos no pusieron a cualquiera. Realmente se aseguraron que las personas que estuvieran a cargo tuvieran cierto testimonio, tuvieran cierto comportamiento. Así que si usted algún día quiere estar a cargo de algo, usted va a tener que trabajar en su vida con el Señor, tiene que cambiar, tiene que a veces que transformar nuestra mente y nuestros comportamientos. Pero no solamente dice que los buscaron y lo constituyeron como cabeza de la iglesia, dice después de orar y de ayunar. Si recordamos cuando Saulo y Bernabé estaban en Antioquía de Siria, que es la ciudad donde es como su base, los ancianos de esa ciudad ayunaron y oraron e impusieron manos sobre ellos, ¿okay? Como transfiriendo autoridad, dando autoridad. Y era lo mismo que estaban haciendo Bernabé y Pablo. Después de orar y de ayunar, les encomendaron el Señor en quien habían creído. Entonces les dijeron, vamos a ayunar, vamos a orar, vamos a imponer manos. Ok, ahora ustedes tienen la autoridad, la autorización para poder hacer la obra en esta iglesia. Y aquí termina el primer viaje misionero de Pablo, cuando vuelve otra vez a Siria. Dice, versículo 24, pasando por Pisidia, vinieron a Panfilia, predicaron la palabra en Perge y luego descendieron a Atalia. De ahí navegaron a Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. ¿Okay? Ya habían cumplido con su obra en su primer viaje. Al llegar reunieron a la iglesia y refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. Vean que ellos hicieron su obra, pero no solamente se quedaron ahí. Ellos fueron y contaron todo lo que había pasado. Muchas veces nosotros no acostumbramos a contar lo que Dios hace, no lo que nosotros hacemos. No lo que vieran cómo Dios me usó a mí. No, les voy a contar lo que Dios hizo cuando yo fui. No, les voy a contar cómo puse ancianos. Les voy a contar cómo hice esto. No, es Dios el que lo hace a través nuestro. Y ellos lo que estaban haciendo fue que reunieron a la iglesia y contaron cómo Dios hizo. ¿Para qué? Para que todos alabaran a Dios. Muchas veces nosotros también tenemos que contar qué es lo que Dios hace. Acá tenemos grupos paz, grupos pequeños. ¿Cuántos de nosotros realmente le decimos a nuestro mentor o mandamos un correo a grupos paz contando todo lo que Dios hace en nuestro grupo? Contando todas las maravillas, cómo ha impactado Dios en la vida de las personas. A veces no lo guardamos, pero tenemos que contarlo para que podamos ir viendo cómo el mensaje de Dios, cómo la obra de Dios se va extendiendo. ¿Ok? Entonces, aquí los que tienen grupos paz, los que son facilitadores de grupos paz, les dejo este reto. Realmente, ¿qué ha hecho Dios en sus grupos? ¿Qué ha hecho Dios en sus ministerios? Cuéntenlo, díganlo, para que otras personas realmente puedan alabar a Dios por la obra que se está haciendo. Que como les decía, este es un capítulo pequeño. Y aquí termina donde dice que se quedaron mucho tiempo. No nos dice cuánto tiempo se quedaron, pero dice que estuvieron bastante tiempo ahí con los discípulos, muy posiblemente formando más discípulos, preparándose para su próximo viaje. Pero este primer viaje fue un viaje corto, pero ya vimos cómo hay cosas que pueden entorpecer la obra de Dios. Yo creo que esto fue una probada de lo que Pablo iba a encontrar y que él pudiera saber. Recordemos inclusive que Juan, que era de sobrenombre Marcos, a la primera salió corriendo. Y esto va a ser problema entre Bernabé y Pablo, después lo vamos a ver. Pero Pablo y Bernabé siguieron. ¿Cuál es nuestra actitud ante las adversidades, ante las diferentes pruebas de nuestro ministerio? ¿Salir corriendo o continuar sabiendo que estamos haciendo la obra de Dios? Así que este es el capítulo de hoy. Realmente ha sido interesante, un capítulo corto, pero que podemos aprender mucho.
Para la próxima semana, entonces, ahí no sé cómo, si vamos a seguir virtual, ahí les estaré comunicando, pero seguimos con el capítulo número 15 para que se lo vayan leyendo en la casa. Así que muchas gracias. Vamos a orar para terminar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, gracias porque cada vez que llegamos a la Biblia podemos encontrar sabiduría, podemos encontrar ese espejo que nos refleja actitudes y comportamientos que debemos transformar en nosotros. Así que te pedimos que si hemos sido estorbo a otras personas, si hemos entorpecido la obra, inclusive nuestra, de una iglesia o de otros ministerios, que realmente nos muestres eso para poder transformarlo, para poder llevarlo a tu presencia, para que nuestro corazón y nuestra mente sean sanos y poder cambiar eso y más bien convertirnos en herramientas útiles para tu obra. Gracias por tu palabra, gracias por este tiempo que hemos podido aprender de tu obra. Bendice, Señor, a cada uno de los que están en la casa y en tu nombre oramos. Amén. Bueno, un placer haber compartido este ratito corto con ustedes y nos vemos la otra semana. Hasta luego.